En primer lugar, como muy satisfecho con lo que viene generando el foro, ¿no? La verdad, está muy bien y el bloque anterior, de manera indirecta, nos da el pie para lo que queremos conversar ahora. Ahora vamos a presentar algunos de los resultados de los foros de nuestra plataforma BAM. Resultados de foros que los hacemos de manera colaborativa, ¿sí? Somos solamente un instrumento y vamos con este nutrido panel de amigos, vamos a charlar de dos cuestiones. Una, de la plataforma, de su versatilidad, de la metodología propuesta, y por otro lado, sobre qué reflexión le genera a cada uno de ustedes los resultados específicos de algunas de las cuestiones que venimos trabajando en la plataforma, en palabras de Luz Ledesma del APRA, generando contenido a escala latinoamericana, antecedentes de contenidos a escala latinoamericana, que en todo caso después Luz nos contará. Vamos primero, para los que no conocen, porque siempre hay gente que se está agregando y compartiendo con nosotros, primero a ver rápidamente el video sobre la plataforma BAM 21, después Facundo Villar va a contar algunos de los resultados que venimos alcanzando con la plataforma y después hacemos el diálogo. Dale, avanzamos. La plataforma Buenos Aires es un espacio de conocimiento y acción colectiva de políticas públicas de área metropolitana de Buenos Aires. La metrópolis de Buenos Aires es un sujeto social complejo cuyo destino puede y debe ser planificado participativamente. Vamos a la posibilidad de articular el desarrollo del conocimiento, diálogo y debate, acción e incidencia. Nos permite expresar propuestas y propuestas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la gran ciudad. El AMA es una unidad territorial ecosistémica donde vive el 36% de los argentinos, donde se genera el 47% del PBI. BAM se propone colaborar con la formulación e implementación de un plan de desarrollo nacional que sea social, ambiental y económicamente sustentable. A través de BAM podés conocer lo que pasa en el AMBA, vincularte con otros actores interesados en lo metropolitano y comprometerte en las problemáticas de la metrópolis. En BAM podés encontrar actualidad, noticias para saber qué pasa en la Gran Buenos Aires y poder disponer de documentos, libros, videos, mapas, infografías y enlaces que te ayudarán a comprender la economía de los temas metropolitanos. BAM te permite además integrar la comunidad donde podés compartir saberes e intercambiar información, subir documentos, escribir artículos, difundir proyectos e ideas, participar en foros y en campañas de incidencia. El armado de la plataforma se logró en colaboración con otras instituciones. Participaron en el proceso CITEC, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Observatorio Metropolitano del CEPAO, el Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento, el Observatorio Urbano Local Buenos Aires Metropolitana de la Facultad de Arquitectura de la UBA, la Fundación Ciudad y el Centro de Investigación Económica Urbana y Medida de la Universidad de Itela. Podemos transformar la metrópolis y vamos a la Buenos Aires Metropolitana. BAM 2.1, plataforma para el incremento participativo del AMBA. Buen día, buenas tardes. Como mencionaba Gastón, les voy a comentar brevemente para aquellos que no conocen de qué tratan los foros. Ya el video nos ilustró qué es la plataforma, pero ¿qué son los foros BAM? Que es el aglutinador de este bloque. Nosotros lo consideramos un espacio de intercambio sobre temas, problemas, temas acuciantes de agenda metropolitana, que tienen como objetivo central producir recomendaciones tanto para la decisión del sector público, pero también privado. Estos foros son libres, pueden participar quien lo desee, es gratuito y tiene la modalidad de ser virtual, pero también
con un encuentro presencial. La metodología. Nosotros comenzamos con el planteamiento de lo que denominamos un tema-problema. Allí hacemos un documento de encuadre base a cargo de un especialista en la temática que se trate. Y a partir de ello, con los actores que convocamos, que podemos decir con orgullo que tenemos una buena representación en cuanto a la pertenencia, ¿no? O sea, en general está proporcionado el sector gubernamental, el privado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil. A partir de allí hay un intercambio virtual durante unos 15 días en donde cada participante expone su opinión respecto de 3 consignas que es planteada por el tutor o especialista. Hoy aquí tenemos algunos de ellos de distintos foros. De eso se realiza un documento síntesis y se da un encuentro de validación presencial, como denominamos, en donde se trabaja sobre ese documento síntesis, el cual se le suman nuevos aportes y de ahí sale el documento de recomendaciones. Y para ilustrar, por último, y dar el pie al panel, algunos números de los foros. Tenemos 13 foros temáticos realizados al momento, muchísimos más en agenda hacia adelante. Hemos tenido más de 1.900 foristas inscriptos, 1.600 usuarios de la comunidad de BAM, 60.000 visitas por mes, 8 foros hechos con otras organizaciones, quienes están aquí son un ejemplo de ello, y algo más de 5.000 personas alcanzadas por las redes sociales. Realmente estamos muy contentos con el alcance y con la metodología de los foros que realmente vienen muy bien. Ahora sí, le doy el pie a Gastón para que abra el panel. Bueno, gracias, Facu. A ver, ¿cuál es el objetivo principal de esto? De manera colaborativa, como se dijo, incidir en políticas públicas. Tenemos más de un ejemplo de esa virtuosidad, solo por destacar tal vez el que más permeó y el resultado más relevante. Ahí está entre el público Luciano Pugliese, que fue moderador de uno de los foros sobre el planeamiento y la ciudad, y tenemos, no se lo podemos atribuir exclusivamente a la Fundación, pero sí al trabajo en plataforma, el orgullo de haber contribuido con un tópico bien específico al nuevo Código Urbanístico de la ciudad, ¿no? Que en este momento está por aprobarse. Es decir, lo que hacemos no lo hacemos para que quede en la biblioteca, sino lo hacemos con el fiel compromiso de incidir. Y acá tenemos, salvo a la Carolina, que estuvo trabajando en un foro desde CIPEC, aunque también tiene una función regulatoria en su otra parte del trabajo profesional, tenemos a Mariano Pinedo, que es diputado, a Laila Brandi, que es directora nacional del Consejo Nacional de Políticas Sociales, a Yamil Ash, de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad, y las 2 autoridades en materia ambiental de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, APRA y OPDS. Es decir, primero, la primera pregunta como para romper el hielo, ¿qué reflexión pueden hacer de la experiencia que han vivido cada uno de ustedes en materia de participación, metodología, intercambio en relación con los foros? Como es un diálogo, somos amigos, con un público que también es amigo, pueden salirse lo que quieran del programa, pero la idea sería, el primer punto es, ¿cómo ven la metodología y la plataforma en este camino de generar insumos para las políticas públicas? No sé quién quiere empezar. Mariano. Para romper el hielo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a debatir sobre las cuestiones metropolitanas y urbanas, siendo que vengo de una ciudad del interior, una ciudad chica. La verdad que me resulta interesante poder mirarlo desde el otro lado y eventualmente, Dios quiera, poder aportar también desde una problemática
que creo yo es la contracara de la problemática de lo metropolitano o de las grandes urbes. Respondiendo concretamente a la pregunta, entiendo que uno de los grandes desafíos que tiene la política en el sentido amplio, en el sentido de construcción de comunidad, en el sentido de resolución de problemas comunes, del que participan los que están en la política institucional y en organizaciones de la sociedad, son dos, fundamentalmente hoy. Uno es instalar la agenda de los temas cotidianos y concretos y salirnos de la dinámica desesperante de una agenda que cambia día a día en función de lo que pasa en la última noticia y no nos permite pensar ni siquiera en el mediano plazo, mucho menos en el largo, y hacer el esfuerzo que hacen ustedes con esta metodología de foro, pero en general con el trabajo de la Fundación, colabora enormemente con el primer desafío, que es asumir una agenda de los problemas concretos y cotidianos de las personas y no tanto la diaria de los intereses, si se quieren, más relacionados con los flujos de dinero que con las problemáticas de las personas. Y el segundo gran desafío, que creo es en donde dan en la tecla, es una metodología, instalar métodos de abordaje de ese difícil animal que es la realidad. Hay indudablemente esta distancia de la que hablaban en el panel anterior, no me acuerdo quién lo planteaba, creo que Gustavo Vélez, entre las decisiones de la política con los problemas reales y cotidianos de las comunidades. Esta distancia parte fundamentalmente de la creencia de que todo se dirime en las diferencias de opiniones, que hay una suerte de enfermedad de opinología y muchas veces se confunde la bondad y la virtud del diálogo, que tantas veces es proclamada, como permitir o solamente admitir que haya opiniones diversas. Pero esa es una partecita chiquitita del problema. En realidad, el gran desafío del diálogo, que en definitiva es esto del foro, es animarse a observar la compleja realidad desde distintas miradas. La realidad, nos guste o no nos guste, tiene una complejidad que va mucho más allá de dos opiniones distintas. Es compleja, tiene muchas facetas, tiene muchos frentes, muchas perspectivas irregulares. Francisco, el Papa, habla de poliedro. Animarse a hacerlo de distintas miradas es clave y exige un método. Sin método eso es imposible. Claro, además, como nosotros los invitamos, seguramente no nos van a criticar, ¿no? Pero me parece que justamente tiene que ver con eso, desde el rol institucional que cada uno de ustedes desempeñan, digo, vos como diputado o Laila del Consejo Nacional, digo, me parece que también es eso, ¿no? Cómo la plataforma además materializa y construye un puente en cada uno de los roles que nosotros desempeñamos, porque por supuesto, como siempre decimos, la tradición de la Fundación Metropolitana no es hacer piquetes, ¿no? Es, en todo caso, si tenemos alguna protesta, materializarlo y encararlo o por lo metodológico o porque pensamos alguna propuesta. Bueno, yo soy Laila Brandi del Consejo de Políticas Sociales. Muy bien ahí en la foto. Antes que nada, agradecer por la invitación y sí, estoy totalmente de acuerdo, Gastón. No es solo también porque nos invitaste, pero la verdad es que cuando nos juntamos en aquel momento a pensar, en realidad ya teníamos pensada la necesidad, digo, el Consejo en lo que tiene que ver con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabaja tanto en la difusión como en el acompañamiento de la implementación a nivel nacional, provincial y municipal. Como comentaba Jorge Macri, digamos, su experiencia desde el nivel municipal. Pero bueno, teníamos como este problema de cómo llegábamos de manera más efectiva a los municipios por ahí más chicos o municipios a los que
las provincias todavía no habían conveniado, entonces no teníamos, digamos, ese canal intermedio de información que era el gobierno provincial. Y la verdad es que ahí para nosotros la plataforma de los foros BAM 2.1 fue realmente una solución. Cuando me senté con Gastón y con el equipo de Fundación Metropolitana a hablar cómo se podía empezar, y con nuestro equipo también especialista en municipios, cómo podíamos empezar a implementar esta herramienta, la verdad es que fue muy fácil pensar el foro. Sentíamos que, bueno, era parte del equipo del consejo, y digo, esto no lo digo porque ustedes organizaron el evento, pero es cierto. Y la verdad que en cuanto a la metodología que implementa el foro, nos dio una oportunidad, yo creo que no digo, más allá de que nosotros realizamos asistencias técnicas, hacemos cursos orientados a municipio, nos dio una oportunidad de poder conocer otras miradas, digamos, poder contar nosotros qué era esta agenda de Naciones Unidas sobre objetivos de desarrollo sostenible, y también conocer, digamos, por parte de los participantes cuáles eran las inquietudes, qué imposibilidades veían desde los ámbitos municipales. También abrir todo un canal de participación social que a veces, digamos, los organismos públicos nacionales, y en el caso nuestro somos una Secretaría de Presidencia, esto no es fácil de efectuar, en donde en el foro no solo participaron, digamos, autoridades o empleados municipales, sino también participaron otras organizaciones de la sociedad civil, participaron representantes de universidades, empleados públicos nacionales y de otros niveles de gobierno. Y en ese sentido yo creo que lo que más para nosotros aportó fue la metodología esta de la facilitadora en los foros, que no solo, digamos, hizo el acompañamiento y estaba sumamente metida en el tema, sino que también pudo empezar a canalizar, digamos, los aportes y las consultas de forma temática, que eso nos brinda a nosotros, aparte, un insumo extra para el momento de empezar a planificar también nuestras capacitaciones en terreno con los municipios, en el trabajo con municipios, de cuáles son los temas relevantes, digamos, que tocan a los municipios, por lo menos en esta temática específica que nosotros realizamos el foro. Perfecto, muchas gracias. Y además, eso, ¿no? Una agenda permanente de cuestiones más estratégicas, poder llevar, compartir y trabajar, que por ahí cuando uno ve, la plataforma tiene apenas 2 años de vida, ¿no? Entonces cuando uno ve, bueno, se hicieron 13 foros, pero cada uno de los foros tiene una potencial continuidad. Sí. Ana, que además es socia en la plataforma porque ella está aquí por CIPEC. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes a todos. Sumar a lo que me antecedieron, que en el caso particular del foro que nos tocó justamente coordinar y modelar con José, que aquí está presente, José David, a nosotros lo que nos ayudó mucho es empezar a instalar el tema, porque el tema de la resiliencia urbana es un tema relativamente novedoso, tan novedoso que en el proyecto de investigación en el que pude participar, donde hacíamos una investigación específica de la resiliencia en la región metropolitana, son muy pocos los municipios que están abordando el tema o que se han puesto a pensar en la importancia de la resiliencia. Nosotros lo focalizamos específicamente frente al cambio climático y en eso se orientó el foro. Pero yo les diría que la mayoría de los municipios sí tienen un plan operacional frente a las crisis, etcétera, que después entiendo que le voy a dar pie a estas reflexiones para la segunda pregunta, pero nos sirvió muchísimo para eso. Hubieron 81 inscriptos, que tal vez no sé cómo veníamos en promedio con el resto, pero para nosotros fue importante, y fue importante porque entendíamos que había como distintos niveles de discusión y de intercambio. Algunos muy profundos porque claramente lo venían trabajando y otros como muy básicos. Entonces ahí también, además de la realidad que nosotros habíamos palpado en el trabajo de investigación, quedó evidenciado también un poco eso, ¿no? O sea que no había mucha profundidad a veces en algunos, y en otros eran muy profundos. Y eso refleja un poco la realidad de cómo se está trabajando esta temática en particular, que empieza a instalarse ahora. Sí hay municipios que trabajan más en mitigación, algunos otros un poco más en adaptación, pero ya la resiliencia es como un paso posterior más específico. Perfecto. Sile.
Te quiero tirar abajo, tuvimos más de 250 inscriptos nosotros. No. No, bueno, el tema de números siempre es relativo, ¿no? Porque además sabemos que es medio de nicho, bastante Era un chiste, sofisticado. era un chiste. Pero es cierto que es un foro, el de ODS, que generó muchísima participación. La herramienta, además, permite el federalismo, porque me parece que también la Fundación, digo, si bien inicialmente la interjurisdiccionalidad es un tema que mayoritariamente hay que resolverlo aquí, sabemos que en otras áreas metropolitanas de la Argentina esto pasa. Hubieron más de 10 universidades, digo, universidades nacionales. Digo, es cierto que es un foro que generó mucho interés. Estamos en un promedio de 150 participantes por foro, así que entre uno y el otro dan justo el promedio prácticamente. Yamil, ¿querés contar un poquito? Sí, primero quería decirles, bueno, tenía que estar Jorge Giorno, el subsecretario, en este lugar, pero lo están nombrando presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Escritores en el Senado, así que nos manda más que nada el agradecimiento, pero no puede estar acá. Yo creo que con lo que empezaron a decir, la palabra para mí más importante y que tiene que ver con el Consejo es la participación, ¿sí? Nos sirvió también el foro para que sea un lugar más para poder mostrar lo que es el Consejo de Planeamiento Estratégico. Para los que no lo conocen, son más de 190 organizaciones, muchas están presentes ahora en la sala, y la forma que tenemos de trabajar nosotros es básicamente presencial, en dimensiones, una vez por mes en la legislatura, 2 veces por año en la asamblea, y esto es incorporar otra herramienta de participación que el Consejo todavía no la estaba incorporando, que es la virtual. Más allá de, obviamente, mandar mails y recibirlos, pero poder participar desde ese modo. El Consejo figura en el artículo 19 de la Constitución de la Ciudad, hace más de 20 años, y esto es una herramienta, digamos, innovadora para poder seguir ampliando esa participación. En este caso fue para la EAE, pero en este momento hay varios proyectos de ley, porque tiene iniciativa legislativa, proyectos de ley en la legislatura, se aprobó una modificación de ley de mecenazgo, hay un proyecto de preservación del Parque Rivera Sur, se está trabajando para incorporar taller industrial, taller productivo anexo vivienda al Código Urbanístico. Entonces, esta herramienta va a servir, más allá de en este caso, para otras propuestas y proyectos de ley. Marta Alonso, que la veo acá en la sala, tiene una propuesta para hacer un proyecto de ley de cooperativas de mujeres para la autoconstrucción de vivienda, donde implica que es muy complejo y muy interesante, y va a tener que tener mucho tiempo de trabajo, y esta metodología de participación va a ser esencial. Creo que todos estamos de acuerdo que la forma presencial es importante. Y destaco también unas palabras que lo escuché a Pedro, no es que con el foro se deja de tener estas reuniones presenciales, es una previa, un trabajo, mismo el foro tiene como fin una síntesis de dar un informe, no presencial. Yo creo que esa combinación y poder ampliar, en nuestro foro fueron más de 150 los participantes, así que nos dio sobre todo una mirada amplia y poner de nuevo el tema de la EAE y poner también al Consejo para que lo conozcan y se siga difundiendo. Perfecto, gracias, Yamil. Oscar. Bueno, en el caso nuestro, antes que nada agradecido a la gente de la Fundación, que mando los saludos de Rodrigo Aybar, que no pudo estar presente, y que la intención en este caso, bueno, en el caso del foro que nos tocó intervenir, junto con la gente de APRA, SEAMSE, mismo con la gente del Ministerio, hoy Secretaría de Ambiente, me pareció muy importante, creo que lo han dicho todos los, me han precedido en la palabra, muy importante el trabajo en equipo. Una cosa que a nosotros nos ha venido muy bien, debido desde que Rodrigo Aybar asumió, ahora algo más de un año, hemos empezado a trabajar mucho más en conjunto, tanto con Nación como con Ciudad. De hecho, se han firmado convenios ahora con APRA, y parte de todas esas acciones dispararon la participación nuestra en el último foro vinculado a residuos especiales de Generación Universal, en el cual básicamente me parece que más allá de las diferencias, debido a que nosotros veníamos con un proceso mucho más, si se quiere, que debemos ayornar más rápidamente que el que venían llevando a Buenos Aires, hemos generado un montón de acciones en conjunto que nos han permitido recibir
a través de lo que todavía estamos esperando las conclusiones finales, pero ya hemos hecho la presencial inclusive en La Plata, en el cual claramente uno ve de todos los actores que han intervenido la participación, y esto es una fuente invalorable para aquellos que nos tocan circunstancialmente estar en la función pública, para poder generar un disparador de acciones correctivas en muchos de nuestros distritos. Aparte, Oscar, permitime agregar, este foro sobre REGU tuvo 2 instancias presenciales, una en APRA y otra en OPDS, y además de las 2 autoridades de los ejecutivos, vinieron los 2 cuerpos legislativos. Estuvo la legislatura de la ciudad y la provincia. Diputados de la provincia, es decir, además de Nación, adhiriendo, ha tenido esa particularidad en términos de representación de actores gubernamentales y los cuerpos legislativos. Perfecto. Bueno, con el caso de los residuos especiales de generación universal pasa lo mismo que con resiliencia. Es un tema muy nuevo, es un concepto del cual, si bien venía trabajando con varios de las corrientes de residuos que están en esta categoría hace muchos años, me enteré en 2016 que existía un concepto que los reunía a todos, desde Nación. Les cuento, los residuos, de paso para que todos aprendamos, esta categoría de residuos engloba a todos esos residuos que devienen del consumo masivo, pero que por una característica u otra tienen que ser tratados de manera diferente. Entonces, en este caso tenemos los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, que en la ciudad venimos trabajando desde 2012 y un poquito antes, las baterías, las pilas, los aceites minerales usados, el aceite vegetal usado, el remedio vencido, y todas esas categorías que no sabemos dónde ponerlas, las podemos ubicar acá. Y así es como que nos llegan consultas rarísimas a veces. Entonces, en lo que es este afán de dar solución a una categoría que es nueva, también tenemos que adecuarnos normativamente. Tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires, trabajamos con la ley de peligrosos, con la ley de especiales y con leyes de residuos sólidos urbanos. Y estas corrientes, que ahora se engloban en esta categoría, son híbridos, porque las consumimos en nuestras casas, es imposible aplicarle una normativa de residuos peligrosos o especiales. Entonces, si bien sabemos que necesitamos una ley nacional, que necesitamos adaptaciones normativas, junto con OPDS, viendo un poco este desafío, sugerimos a la Fundación Metropolitana hacer este foro, porque mismo una de las cosas que nos dimos cuenta es que todo el mundo lo asocia con RAEs, con residuos de aparatos eléctricos electrónicos, y en realidad hay mucho más. Y sí, buscando bibliografía, papers, a nivel internacional casi no se habla de este concepto. Entonces, este es uno de los primeros foros y el primer foro a nivel latinoamericano que engloba a todas las corrientes de residuos y trata un poco de ayudar a la gestión. No, pero ya que estás con el micrófono y lo compartimos, pasemos a la segunda parte, que digamos es, ¿qué rescatamos en términos de contenido o metodológico de nuevo? Pero ¿cuál es la principal lección o el principal objetivo para seguir trabajando, o qué quieren rescatar cada uno de ustedes del foro que les tocó participar? Bueno, como les adelanté, una de lo que aprendimos fue que, por lo general, todos asocian a este tipo de residuo con el RAE y que hay mucho más. Después salieron conclusiones que quizás ya las sabemos, pero fue muy positivo verlo en el público que participó, que se necesita una ley nacional y también adecuación normativa. La consigna del foro era esta: ¿qué dispositivos podrían ayudarnos a saldar lo que son las asincronías en la gestión de REGU, tanto en Cava como en provincia de Buenos Aires? Y bueno, como comentó Oscar, lo comentaste, ¿no? Lo del convenio. Firmamos, el ministro de Ambiente de la ciudad firmó un convenio con Rodrigo Aybar para trabajar en pos de una gestión metropolitana de esto. Me gustaría continuar comentando sobre todo que me parece que independientemente de los temas, hay un factor común que es la metodología. Creo que lo interesante es que el trabajo en un foro y después esas adecuaciones o correcciones en lo presencial
nos permite armar como un esquema de red que es muy útil para todos los actores. Y me parece nos permite obtener un montón de información que de otra manera sería mucho más dificultoso capaz obtenerla, y sobre todo permite un esquema mucho más participativo donde todos los actores que están actuando en la temática puedan opinar. Por ejemplo, en este caso, y agregando algo que recién comentaba Laila, nosotros adherimos en septiembre a los ODS. Y en el caso específico del OPDS lo nombraron el coordinador dentro de Jefatura de Gabinete para el resto de los ministerios, con lo cual hay un trabajo en el cual este esquema del foro nos permite amplificar y poder estar en los 135 municipios. Lo que voy es a la metodología. Me parece que la metodología nos permite abarcar una temática que de otro modo lo podríamos ir avanzando, pero seguramente los tiempos que insumirían son mucho más. Me parece que esto es una de las cosas más recatables, por lo menos vista desde la provincia, ¿no? Yamil, vos nombraste la sigla y es la Evaluación Ambiental Estratégica. ¿Qué querés agregar o rescatar? Sí, particularmente en el sentido de lo que nos deja, por un lado, tomo lo de la red porque se amplió mucho más la cantidad de personas que participaron en el foro, digamos a nuestro mailing concreto de con quién trabajamos habitualmente. El foro es una instancia primera para varias reuniones y encuentros que nosotros tenemos para poder llegar a un término de un proyecto de ley o una reglamentación sobre la evaluación ambiental estratégica, un instrumento de planificación que es digamos, de hace un tiempo, pero últimamente se está poniendo en carpeta a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que nos dejó concretamente, que me parece a mí muy interesante, teníamos 3, 4 preguntas de cómo desarrollarlo. Bueno, ahora tenemos 15, ¿sí? Tenemos mucho más dudas, si quieren, que certezas, pero mucho más instrumentos, muchas más herramientas para trabajar. Porque justamente la diversidad de personas y actores de la academia, a nivel de gobierno y demás que participaron, no estuvieron de acuerdo, ¿no? No es que hay algo que hay que hacer. Y eso me parece que es lo más rico. Justamente uno tiene diversidad de actores, va a tener diversidad de propuestas y ahora tenemos que trabajar mucho para poder lograr en esas preguntas, en ese contenido, darle un fin de proyecto que culmine. Perfecto, muchas gracias. Ana. Bueno, voy a mencionar las principales, digamos, ideas que surgieron, ¿no? Las consignas que nosotros queríamos compartir con los que participaban en el foro era cuáles eran los desafíos que tenían los distintos sectores para abordar la resiliencia urbana frente al cambio climático, cuáles eran los aportes, ideas, proyectos, etcétera. Y prácticamente, digamos, fue casi unánime, porque en ese momento se dispararon muchas de las respuestas vinculadas con que se necesita todavía un marco institucional en estas entidades, ¿no? Sobre todo si hablamos desde los estados, digamos, desde los municipios, ¿no? Entonces, que tiene que haber esa organización que sea transversal, coordinación, con presupuesto, que los que han participado, justamente la conclusión que se manifestaba era que en línea con la resiliencia, que en realidad si nos ponemos de acuerdo en qué es la resiliencia, que es estar preparado frente a un evento, absorberlo y aprender de ese evento para que después, cuando ese evento nuevo, en el caso que sea de clima, te azote, estés mejor preparado y entonces el impacto sea menor. Para tener todo eso tenés que estar trabajado mucho en la prevención y en general se trabaja en el post, ¿no? En el post-evento, después de una gran inundación, nos organizamos, después y ponemos recursos, después de unos grandes tornados, ¿no? Entonces siempre es en el después. Entonces la necesidad imperiosa de hacerle entender a quienes gestionan los ámbitos locales de la importancia que tiene la prevención y de invertir en eso, que no es invertir, como nos dicen a veces, invertir en probabilidades. Y uno entiende un poco, ¿no? La gestión del día a día, uno está con un montón de problemas en el municipio, pero si no prestaste atención en eso y ese evento te azotó, te llevó puesta la gestión, además de recursos humanos, además de, obviamente, vidas, recursos financieros, etcétera, etcétera. Entonces, ese era uno de los puntos principales. Y el otro, para no irme a tantos de los que han surgido, pero el más importante, tiene que ver con la falta de información robusta con la que se cuenta, ¿no? Y ahí vienen las alianzas que hay que hacer con la academia, digamos, inclusive con el sector de las ONGs, organizaciones civiles, que tienen muchos saberes locales y que a veces eso hay que juntarse, coordinarse y poder leer el territorio, ¿no? Y en ese sentido,
algo bien importante que también me toca, digamos, verlo desde el ente regulador de agua y saneamiento, que tiene que ver con esa mirada puesta en la resiliencia, la infraestructura resiliente al clima. Es decir, estamos pensando el sistema de agua potable, el sistema eléctrico, digamos, todos los sistemas de provisión de servicios públicos, con los escenarios climáticos a los que nos vamos a estar expuestos. ¿Estamos preparados para dotar tanta cantidad de agua frente a un escenario donde las olas de calor son cada vez más frecuentes? ¿O frente a tornados, que los cables y las torres de alta tensión bueno, etcétera? ¿O frente a la demanda excesiva de los aires acondicionados o de lo que fuere, ¿no? Entonces, esos dos puntos, esa coordinación transversal que se empieza a trabajar en la prevención y la articulación con los otros sectores para que también te nutran, por ejemplo, de una información robusta, no solamente frente al evento climático, sino frente a todos los servicios que se ofrecen en un municipio. Perfecto, gracias. Laila. Bueno, yo como dije antes, la verdad es que fueron muchas las recomendaciones que surgieron del foro. Estoy un poco de acuerdo con lo que dijo antes la panelista respecto de que muchas de esas recomendaciones nosotros las sabíamos, pero esto me parece que es lo más importante, que el diagnóstico y el termómetro que nosotros teníamos, en algunos puntos el foro nos lo ratificó, funcionó como una especie de encuesta de opinión pública cualitativa y en profundidad, que eso creo que para nosotros fue un aporte fundamental. El otro gran aporte que tiene es esto, es generar una instancia de participación social que dé la posibilidad, digamos, de que nosotros nos enteremos de esto, de qué está pasando. La recomendación principal en nuestro foro de ODS tenía que ver con esto de poder fortalecer el lazo, digamos, provincial y municipal en lo que tiene que ver con la implementación y en la definición de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ahí me olvidé comentarles que lo que guió un poco toda la temática del foro era, digamos, justamente el rol que tienen los gobiernos locales en la implementación y en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en el objetivo 11, que tiene que ver con gobiernos locales, y transversalmente en todos los objetivos en las dimensiones municipales. Así que la verdad es que todas las recomendaciones nos generan material para seguir pensando cuáles tienen que ser nuestras capacitaciones, en qué cosas debemos hacer hincapié, en qué cosas podemos hacer hincapié con los puntos focales provinciales. En ese sentido ha sido muy rico. Y también algo que me gustaría destacar de esto es justamente, me olvidé, no, ya vuelvo. No, el tema de la posibilidad de generar una red y de que, digamos, en los casos que nosotros, o como comentaban antes, nosotros por ahí cuando hicimos el foro, la provincia de Buenos Aires estaba en este proceso de firma. Entonces, en generar una red que nosotros también, digamos, todos esos aportes que hemos recibido también son insumos que no quedan en el consejo o en la implementación, en los materiales que nosotros generamos, sino también son insumos para todos los que son socios en esto de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en tener un marco de monitoreo y seguimiento a través de indicadores en todos los niveles de gobierno. Entonces me parece que en ese sentido nos brinda una muy buena oportunidad. Y otra cosa que quería decir era que, digamos, este fue un primer foro que también fue para que difundir y que aquellos gobiernos locales que no conocían la iniciativa de los ODS, digamos, se pudieran acercar, la pudieran conocer, entendieran cuál era el rol específico que tenían, pero que también como herramienta es muy útil para poder seguir profundizando en temáticas específicas. De todo lo que se habló en todos los foros, son todos temas que están muy vinculados, digamos, a la Agenda 2030 y a los ODS. Sí, totalmente, porque además es la idea de la plataforma y de los foros, incidir en políticas públicas, poder llevarle la recomendación a alguien para que la tome, la vea y la aplique en la medida que pueda, ¿no? Entonces, acá tenemos un diputado que si todos los foros son de nicho, el de producción en el periurbano es más aún de nicho, pero salen cosas como muy, muy interesantes. Y bueno, Mariano, tenés el cierre del panel vinculado con los resultados, que fue un foro que en calidad también genera mucho insumo para seguir trabajando, y la Fundación siempre a disposición para seguir colaborando, ¿no?
Sí, yo participé en el Foro de Agricultura Familiar, en donde se debaten, como me ha tocado en distintos roles, prácticamente en todos los roles que asumí, tuve que participar y participé y participaré en esa temática, en donde ocurren algunas cuestiones interesantes que me parece que el foro ordenó, que se generan discusiones del orden de lo sociológico, porque aparece una suerte de nuevo sujeto que es difícil abordarlo, que tiene componentes de urbanidad y componentes de ruralidad, que tiene, si se quiere, sale de la categoría que nos queda cómodo discutir y la categoría que nos queda cómodo definir cuando hablamos de la producción agropecuaria o cuando hablamos de la producción de alimentos. Un sujeto que interactúa en ámbitos territoriales culturales que tienen sus particularidades, una definición de una organización comunitaria que requiere de muchas medidas distintas, algunas que van orientadas en la organización del hecho productivo, otras que van orientadas a la organización de cuestiones territoriales del orden de la vida diaria, tal como el acceso a la tierra, el acceso a la vivienda, el acceso a servicios. Y la agricultura familiar o el ámbito urbano-rural, que muy bien define y trabaja OPDS o los objetivos de OPDS, en el cual afortunadamente San Antonio de Areco pudo adherir y ordenó muchísimo nuestra gestión en ese sentido. Una de las cuestiones que aportó el foro, creo yo, es tratar de separar la paja del trigo, utilizando una figura, si se quiere, también rural, tratando de separar lo que es la ansiedad que tenemos de generar ideas, propuestas, acciones, con la definición de un ordenamiento previo, un ordenador, actores. Obviamente el rol de los gobiernos locales, se discutió muchísimo la participación del municipio como ordenador de esos ámbitos territoriales, urbanos, rurales. Nuestra visión, la que nosotros pudimos aportar desde la experiencia y desde el desarrollo de esta idea que venimos trabajando hace mucho, es que la salida que debe afrontar la Argentina para desarrollarse integradamente es la mirada del arraigo, la mirada del desarrollo de esas localidades, pueblos, ciudades, distritos del interior de la provincia de Buenos Aires en nuestro caso, pero del interior de la Argentina en general, generando políticas de arraigo. Y en esa posición, los gobiernos locales que han logrado no solo fortalecer sus herramientas de gestión, sino que han logrado ordenar su acción política en torno a la función irreemplazable que le toca, han podido garantizar muchas de estas políticas. Por ejemplo, en nuestro caso, hemos podido, a partir de un eje acceso a la tierra y a la vivienda, a partir de un eje acceso al trabajo que implica la industrialización de los productos de orden primario, a partir del acceso a la educación en todos los órdenes, incluso el universitario, que nos permitió coronar 2015 con una universidad nacional en San Antonio de Areco, destinada precisamente a formar profesionales y técnicos que están queriendo que esa región, ese potencial productivo, destine profesionales para ayudar en ese proceso de arraigo. Sin acceso a la tierra de vivienda, sin acceso al trabajo y sin acceso a la universidad o educación superior, es muy difícil que nuestros pueblos garanticen ese arraigo, ¿no? Entonces, del foro surgió esto, cómo integrar metodológicamente las distintas problemáticas miradas y no apurarse tanto a definir proyectos de acción.
Una sola cosa para darle un poquito más de contenido a mi respuesta. Dentro de esta diversidad, lo que sí había en común, y sobre todo estando acá, ¿no? en el foro de la Fundación Metropolitana, es que la participación de la sociedad civil en el proceso de la evaluación ambiental estratégica era fundamental, ¿no? Después se ve en qué momento, pero que tiene que participar la sociedad civil y tiene que estar, eso fue como el denominador común de todas las miradas del foro.